Un poco de los fundamentos de la filogenética, explicar un poco los fenotipos, limitaciones de las pruebas, estrategias diagnósticas, mosaicismo, un poco de bioinformática, manejo y asesoramiento genético. ¿Sí? Por ejemplo, toda anomalía cromosómica idiopática, como lo dice acá, es algún cuadro clínico sugerente que puede ser genético o cromosómico, que implica cosas como: si nace un niño con síndrome de Down, tiene retraso en el desarrollo cognitivo, ¿sí? La mayor parte de ellos. Si nace un niño con acromegalia, va a tener las extremidades tal vez un poco más grandes que no son las distales, ¿sí? O la típica mandíbula grande. Si nace un niño con acondroplasia, va a ser un enanito, ¿sí? Si nace un enanismo hipoficiario, va a ser un enanito. Si nace un niño que tiene macroglosia, la cara grande, el retraso en el desarrollo psicomotor, pues puede ser un hipotiroidismo congénito. ¿Ok? Se dan cuenta que cada una de esas características nos llevan a pensar de que es una enfermedad probablemente genética. ¿Sí? ¿Ok? Trazos dismórficos, enfermedades congénitas, infertilidad. Hace poco hemos visto que ha cambiado la denominación del síndrome ovario poliquístico, ¿cierto? Ahora ya no es síndrome ovario poliquístico, es el síndrome metabólico asociado a ovario poliquístico, ¿sí? O poliquistosis ovárica. Eso implica también rasgos de infertilidad. Si una mujer tiene endometriosis, todavía ustedes no han llevado obstetricia y nada de eso, tiene endometriosis o miomas uterinos en gran cantidad a nivel del útero, la predispone a tener grado de infertilidad. El mioma está lleno de tumorcitos, el feto no se implanta porque no puede implantarse la placenta, ¿cierto? Si tiene endometriosis, la conlleva a aumentar el riesgo de que tenga embarazos ectópicos, porque justo cuando se da la fecundación es porque ha migrado un espermatozoide y llega a la zona de fecundación, se junta con el óvulo y se produce el calcio medio de las trompas y luego ese embrión se implanta en la cavidad uterina, ¿cierto? Pero si no se da ese desarrollo porque la mujer puede tener trastornos hormonales o más que hace que se retrase la circulación del espermatozoide o el óvulo se retrasa en su migración al tercio medio de la trompa, pues pueden aparecer embarazos ectópicos, ¿sí? Aumentando los riesgos de infertilidad y otras cosas. De esa manera, ¿cómo yo detecto una prueba cromosómica? Aplicando todo lo que hemos aprendido en biología molecular: reacción en cadena de polimerasa, FISH, MLPA, cariotipo, todas las pruebas genéticas que se les ocurran. Y de hecho, es porque realmente no aportan una explicación clara. Es decir, si yo tengo fibrosis quística y tengo una mutación en el receptor FGFR, tengo una enfermedad y una mutación en un gen. Está explicada por qué la mutación explica la enfermedad, ¿sí? Si yo tengo Huntington y mi problema está en la producción de la proteína de la huntingtina, porque hay unos tripletes que se generan de más, tengo un triplete afectado, un gen afectado, una enfermedad que aparece, ¿sí? Pero si yo le hago la prueba genética a un paciente y aún así no llego a concluir qué probable anomalía cromosómica o enfermedad cromosómica tiene, pues estoy frente a una anomalía cromosómica idiopática, ¿sí? ¿Ok? Listo. Ahí obviamente tenemos muchas formas de verlo, por ejemplo las microdeleciones, las microdeleciones, las microduplicaciones, o que haya mosaicismos de bajo grado. Todo eso se puede buscar con pruebas como microarrays SGH, ¿sí? Que son islas SGH. También la secuenciación, que hemos visto que al inicio fue la de Sanger, que vimos en prácticas, y luego las más modernas como la John Torre, Illumina y más, me permiten ver mutaciones en genes específicos. E incluso ver las famosas disomías uniparenterales, que es cuando uno de los cromosomas o alelos tiene predominancia sobre otro, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos un alelo del padre y un alelo de la madre, ¿sí? Pero si es que uno de esos alelos no funciona, ya estamos frente a una disomía uniparental. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, está el famoso la impronta genómica o la impronta genética, que es el síndrome de Prader-Willi, que es en el cromosoma 15 el problema, y también el síndrome de Andersen. Y la epigenética, pues todos los factores que influyen y que no están relacionados a la cadena de ADN, ¿cierto? Entonces, podemos hacer miles de pruebas a los pacientes desde el punto de vista genético, desde hacer solo un cariotipo, desde encontrar microarrays, desde buscar SNPs. SNPs sí saben qué significa, ¿no? Polimorfismo de nucleótido único.
sin post-morfismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es la aparición de una mutación por lo menos en el 1% de la población mundial. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Si hoy por hoy alguien descubriera de que la diabetes tipo 2 está asociada a que se produce una mutación en un gen y nos ponemos a sacarle sangre a pacientes de América Latina, de África, de Asia, de Europa, y se encuentra que esa mutación aparece en la mayor parte de continentes y en la mayor parte de esa población, siendo por lo menos el 1% de la población mundial, estamos frente a un estigma, ¿sí? Una mutación que se repite sucesivamente y que no necesariamente está relacionada a la consanguinidad o a la parentalidad, a que viene del padre o de la madre, sino que simplemente se genera la mutación en algún patrón de la evolución del humano y simplemente se repite. ¿Ok? Ahora, la secuenciación también lo hemos visto es cuando identificamos mutaciones en genes individuales, en fragmentos de genes o en genes largos o en genes cortos, dependiendo de qué hagamos. El estudio de mosaicismos, como lo expliqué alguna vez, existe una razón por la cual hay pacientes que tienen síndrome de Down, que en teoría tienen retraso mental, y que algunos lleguen a la universidad y otros no. El mosaicismo es la capacidad de que las células no sean idénticas. Tal cual, podemos tener 50% de células afectadas, 50% de células no afectadas. Entonces es un mosaico. ¿Ok? Y por último, que esto sí es muy importante porque está más relacionado a la medicina y al ámbito genético, todo esto lo puede hacer una persona que trabaja en laboratorio, un biólogo, un tecnólogo, ¿sí? Un biotecnólogo, pero lo que no van a hacer ellos es esto, la consejería genética. Esto lo va a hacer médico. ¿Ok? Que es brindarle obviamente el seguimiento de la historia familiar y por lo tanto darle recomendaciones a la familia de por qué tener un hijo, por qué no tenerlo, o si es que ya existe el ser humano, qué hacer y qué no hacer para que se active o se exprese el gen. ¿Ok? Sí, recordado. Bueno, ahorita lo busco. Pero bueno, igual me sirve. Miren, hay otra cosa que debemos entender, que esto generalmente sí lo pedimos los médicos. Saber cuándo pido un panel genético, un exoma o un genoma completo. ¿Ya? Suena medio complicado, ¿ya? Pero se los explico muy sencillo. Cuando yo veo a un paciente y empiezo a analizarlo desde el punto de vista clínico, voy a hacerle un examen semiológico, ¿sí? Es decir, primero voy a ver todas las características fenotípicas. Por ahí tiene la mandíbula muy ancha, por ahí tiene hipertelorismo, los ojos muy separados, por ahí tiene las manos con polidactilia, aparece un dedo de más, puede aparecer sindactilia, ¿sí? O puede aparecer, no sé, una focomelia, una amelia, desaparece un brazo o otro brazo, ¿sí? O aparecen características genéticas como que tenga manchas en la piel repetitivas, ¿sí? O que tenga puntitos rojos, porque eso es por la caída de las plaquetas, ¿sí? Que parecen las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. Entonces se dan cuenta cómo yo, como médico, veo al paciente y encuentro características que me hacen pensar en una enfermedad. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, si yo lo analizo desde el punto de vista genético, en ese momento yo ya tengo una probable enfermedad en mi cabeza en base a todo lo que yo he encontrado y digo, si esta persona es o tiene realmente lo que yo creo, deberíamos buscar tal gen porque ese es el productor de esta enfermedad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, cuando yo como médico tengo en mi cabeza qué enfermedad tiene el paciente, porque lo he analizado desde el punto de vista clínico, laboratorial e imagenológico, digo, ok, a este paciente le voy a pedir un panel genético. ¿Por qué? Porque en el panel genético voy a dosar una serie de genes que están relacionados a la enfermedad que yo estoy pensando. ¿Sí? Eso es un panel genético. ¿Ok? Ahora, si yo como médico me estoy enfrentando a un paciente que yo no tengo ni idea qué tiene, lo he visto de arriba hacia abajo, busco signos clínicos, pero no me sale ninguna idea en mi cabeza qué puede tener, no conozco la enfermedad, le tengo que pedir un exoma. Es decir, no voy a identificar un gen específico porque no sé cuál está asociado, pero le voy a pedir la mayor parte de genes que puedan estar relacionados a la aparición de una enfermedad. ¿Ok? Es mucho más largo el examen genético.
Entonces, aquí conozco la enfermedad porque yo lo estoy pensando. Y en el exoma, pues no la sé. ¿Ok? Me llegan los resultados del panel y el gen está relacionado a la enfermedad. Perfecto, lo encontré. Me llegan los resultados del exoma. Me mandan una serie de genes y por ahí me sale un gen mutado. Perfecto. Este es el gen mutado. Lo busco en las páginas. Lo busco en las páginas de. Lo busco en las páginas de informática que hemos aprendido. Le coloco el gen, el nucleótido. Y pues obviamente. Busco un gen, pongo cualquiera. Pero bueno, se me entiende, ¿sí? Coloco el gen asociado y pues obviamente me va a relacionar alguna enfermedad con esta cosa. Ya pongo ahí braca. Perfecto, me salió un gen mutado. Yo simplemente lo busco en una página de informática y me empieza a relacionarlo con la probable mutación y en dónde, ¿sí? Coloco en el primero, digamos, BRCA2 asociado a un gen humano, a un transcrito humano. Busco que la posición esté en el cromosoma 13, que los sinónimos de ese gen son tales, que el problema genético está aquí. Coloco que me coloque las variantes, si deseo. ¿Sí? Me las dibuja, puedo apretarle en la expresión génica. Me empieza a mandar, de acuerdo a toda la información de los Phantoms sobre el NIH y de todas las páginas relacionadas, dónde se expresa más el gen, ¿no? A nivel del tejido adiposo, a nivel del cerebelo, qué sé yo. ¿Okay? Y luego puedo ver incluso qué vías metabólicas están relacionadas a esto. Ah, bueno, aquí por ejemplo me dice que tengo que revisar reactón. Ya, busco otra página informática, que esta es una página que me permite saber las vías metabólicas. Pongo el gen, lo encuentro, el BRCA2 buscamos. El ciclo celular en el hombre. Y me da todas las probables vías metabólicas que están relacionadas a este gen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya hice mi chamba como médico genético. Ya encontré la probable enfermedad de acuerdo al gen mutado que me salió en la prueba. Lo único que me queda saber es corroborar si todo lo que me dice esta página respecto a las enfermedades, rutas metabólicas, alteraciones, está relacionada con la química de mi paciente. ¿Sí? ¿Ok? Si aún así tengo dudas porque no cuadra con nada, ahora le pido que secuencien todo su genoma. ¿Sí? Y le pido un genoma completo. O un GWAS, como le llaman. Y a ver qué sale, pues aparecerán una serie de genes mutados y intentaré relacionarlos todos a ver si encuentro la enfermedad. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Cuando yo pido un panel, un exoma y un genoma completo. Perfecto. Si volvamos. Esto voy a tratar de mejorarlo porque está completo en muestra diapositiva y yo se lo subo completo esto, ya si se ha cortado. Listo. Entonces, normalmente yo trabajo así como médico. Le pido un panel genético si sospecho la enfermedad. Si sé que es un exoma, el médico no sabe a qué enfermedad se enfrenta. Si le pido un genoma completo es pensando que el problema es en una región no codificante o en una región que no lo estoy encontrando. ¿Sí? Y por último le tengo que dar consejería genética a ese paciente. ¿Ok? Le doy un ejemplo. Si nace un niño con hipotiroidismo congénito, le tendré que decir a la mamá, ¿sabe qué? Su hijito no produce la suficiente hormona tiroidea porque tiene un problema genético y probablemente durante el resto de su vida vayamos a tener que darle hormona tiroidea en pastillas para poder regular la aparición de ciertos síntomas. ¿Sí?
Pregunte a la mamá, doctor, usted que es el genético, si tengo otro hijo, ¿me va a salir igual? Tenemos que decir, depende del patrón de la herencia. Si es que la enfermedad es autosómica dominante y el gen viene de la mamá y es el dominante, y simplemente para expresarse necesita el dominante, pues hay alta probabilidad que aparezca en todas las generaciones, ¿cierto? Si es un recesivo y usted, mamá que no tiene la enfermedad, es heterocigota, si se junta con otro heterocigoto, sí puede aparecer la enfermedad en algún momento, ¿cierto? ¿Ok? Pero si usted es heterocigota y se junta con una persona que es dominante para ese gen, pues los hijos le van a salir heterocigotos y dominantes, por lo tanto no va a aparecer. ¿Sí? En términos de tipos de herencia. ¿Ok? Doctor, ¿y si es que mi enfermedad está relacionada al gen X? Perfecto, hay que ver qué tipo de herencia ligada al X es. Si usted tiene el gen X dominante y se junta con un varón Y, pues obviamente el varón tiene alta probabilidad de hacer la enfermedad, ¿cierto? Su hijito. Pero si tiene una hijita y justo se junta con un varón que no tiene ese gen dominante en el ligado al X, pues probablemente como existe la famosa inhibición de un X, podría ser que la hija pueda ser portadora, pero no desencadene la enfermedad, ¿cierto? Pero si ella tiene un hijo y le transmite el dominante, pues sí, le va a contagiar a la siguiente generación, ¿sí? Entonces tendremos que explicarle los patrones de la herencia. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto: anomalías cromosómicas idiopáticas, por eso los subrayé. Son todas aquellas anomalías que aparecen de carácter esporádico, es decir, alguna mutación en un crossing over o en algún intercambio genético que genera una enfermedad. Por ejemplo, aquí, un síndrome de lesión, que es el famoso síndrome de mollido de gato o el Cri-du-Chat. Es una lesión en el cromosoma 1, en el brazo P, en la región 36. Y este, por ejemplo, es el paciente que tiene síndrome de Cri-du-Chat. ¿Sí? Es un pacientito que nace con una microcefalia, su cabecita medio chiquitita. Tiene hipertelorismo, los ojos bien separados. ¿Sí? Y lo característico, que cuando llora, llora como gato. ¿Sí? Simula el maullido del gato. Por eso le llaman síndrome de maullido del gato. Cuando su nombre real es síndrome de Cri-du-Chat. ¿Ok? Listo. Le han hecho obviamente el panel genético y se han dado cuenta que el problema está en el cromosoma 15 y en el brazo 4. ¿Sí? Y bueno, todos los síntomas clínicos que se acompañan de esa enfermedad. Y a su vez, acá le hacen el análisis del cariotipo, solo del cromosoma que está mal, lo bandean, le colocan sus bandas, ven dónde está el problema y luego comparan la frecuencia. ¿Sí? Es le busco el cromosoma 23, lo bandean porque empiezan a ver cuál es la banda que tiene el problema, luego veo la frecuencia de aparición del gen o de expresión y pues simplemente ya lo catalogo. ¿Ok? Otra forma que puede aparecer es el famoso síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman, como les dije, la impronta genética. Tienes dos cromátides, una del papá y una de la mamá. Acá se nota mejor. El cromosoma paterno y el cromosoma materno. El cromosoma paterno y el cromosoma materno. ¿Sí? El problema está en el cromosoma 15. Perfecto. Entonces, para que aparezca o bien un Prader-Willi o bien un síndrome de Angelman, tienen que aparecer genes que pueden estar mutados. ¿Sí? Por ejemplo, el Prader-Willi puede estar asociado a estos genes. Cuando solo es Angelman, a estos genes. Y cuando puede ser cualquiera de los dos, a estos genes. Al final y al cabo, ¿qué expresa? El síndrome de Prader-Willi es alguien que tiene un cromosoma 15 como una lesión en un brazo. ¿Sí? Por lo tanto, si el paterno no se expresa, este será un varón, es un niño, que tiene como expresión el materno. ¿Sí? Por lo tanto, hace una trisomía uniparental. El cromosoma materno cumple la función de los dos. ¿Sí? Y en el caso de Angelman, el problema de la lesión está en el materno. ¿Sí? Por lo tanto, el paterno cumple la función de los dos. ¿Se entendió? Y obviamente digan, será como niño. ¿Ok? Ahora, queda tiempo. Estas diapositivas que les he traído es de un máster que alguna vez hice, donde hablamos sobre los patrones de herencia. Esto lo vamos a pasar rápido ya, lo he traído para que básicamente vean las diferencias entre los patrones de herencia. Primero
prácticas esta semana. Un árbol genealógico, un pedigrí, ¿para qué te sirve? Para ver los antecedentes de la enfermedad. Para ver los antecedentes de la enfermedad. Eso está muy bien. Entonces, basado en lo que nos dice Richard, una de las cosas que yo debo hacer cuando evalúo a un paciente como médico genómico genético es buscar antecedentes en la familia. ¿Sí? La primera parte, ¿cuál era? Evaluar clínica. ¿Sí? Lo primero es hacer clínica. Estamos frente a una enfermedad que no tenemos ni idea qué es, pero sí podemos encontrar una serie de patrones que no concuerdan con un fenotipo normal. ¿Sí? Lo siguiente es empezar a buscar dentro de los patrones de la herencia los antecedentes. Pero tiene un problema, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Que puede ser no conocido un antecedente. Ya, exacto. Bueno, es uno de los tantos problemas. El problema de hacer un árbol genealógico es que depende de la información que me brinde los familiares. Si la información está incompleta o errónea, pues me va a salir un pedigrí o un árbol genealógico mal. ¿Sí? Y otra cosa, que era esto, ¿se acuerdan? Que el árbol genealógico me sirve cuando la enfermedad es monogénica. Un gen mutado, una enfermedad. Si son varios genes mutados que codifican para una enfermedad, eso no me va a servir de mucho. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, el hecho de hacer esto, pintar uno que tiene la enfermedad, nacen los hijos, pintar otro que tiene la enfermedad, y se dan cuenta, solo estoy pintando lo que pasa el alelo que está comprometido, o el gen que está comprometido. Pero si este, digamos, viene con otro gen adicional y se empieza a pasar de esta manera, y justo la enfermedad necesita varios genes para que aparezca, no sirve de mucho. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, debido a alteraciones en la secuencia del ADN, monogénico. Debido a alteraciones en la estructura del ADN, ya sea alteraciones netas en la cromatina, cromosomas y epigenética. Vale, seguimos avanzando. Lo recomendable cuando evaluamos los patrones de la herencia es ver la probabilidad de transmisión. ¿Se acuerdan? Cuando yo hago el diagrama de Punnett, yo puedo saber la probabilidad, ¿cierto? 50% van a ser heterocigotos, 50% van a ser dominantes puros. ¿Sí? Puedo saber la probabilidad de transmisión. Puedo recomendar el análisis genético a los familiares que podrían estar afectados. Si yo veo que la enfermedad se está pasando así, sí o sí, este lo tenemos que analizar y este también. ¿Cierto? Pues este fenotipo es la secuencia de ADN donde hay dos alelos en un locus. ¿Sí? Tengo dos alelos, uno paterno y uno materno, en el mismo locus, porque hay una cromática que viene del paterno, que digamos puede ser el cromosoma 16, y del materno, que es el cromosoma 16, juntos funcionan como dos alelos. ¿Sí? Y expresan como dos alelos. Eso es un fenotipo. Haplotipo, cuando simplemente tengo un conjunto de alelos en dos o más glóbulos vecinos a uno de los cromosomas homólogos. ¿De acuerdo? Y el fenotipo, pues todas las características que expresa el fenotipo, desde el punto de vista de rasgos físicos, clínicos, celulares y moleculares. Esto, la pleiotropía, que les va a servir de mucho. ¿Qué es una pleiotropía? A ver. Esto es una pleiotropía. Tengo una alteración en un gen, ¿sí?, que hace que aparezcan todos estos efectos. O sea, no es que digamos, no es la diabetes tipo 1, donde hay un gen mutado que hace que no se codifique para producir la hormona de la insulina. ¿Sí? El problema, ¿dónde está? En el problema metabólico de no producir la hormona de la insulina. La pleiotropía es cuando se genera una mutación y esa mutación condiciona que aparezcan varios efectos juntos. Por ejemplo, esta persona tiene microcefalia, también tiene hiperterrorismo, también tiene pliegues significantes, también tiene los ovejas de hidratación baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras mayor pleiotropía tenga, mayor número de efectos adicionales tiene. ¿Cierto? Acá. Y para eso, si es que no han aprendido prácticas, yo utilizo el famoso OMIN, que también es otra plataforma genética, que yo pongo, digamos, OMIN,
ingreso, no queremos mandar nada todavía, y coloco una enfermedad, a ver, igual, por acá. Y pues simplemente me aparece el gen de interés y me aparecen todas las características de esa enfermedad. Por ejemplo, me dice cáncer asociado a mama y ovario, ¿sí? Que está relacionado a una herencia autosómica dominante. También existe la probabilidad de que si se afecta en ese locus, el gen pueda aparecer una anemia de Fanconi, ¿ya? Grupo S complementario. Me dan las características de la enfermedad desde el punto de vista genético, basado obviamente en revistas científicas y todos los probables enlaces científicos que demuestran la aparición del gen, ¿sí? El gen de la estructura, el mapeo genético, dónde está ubicado, ¿sí? Los clones de DNA que se pueden generar porque se han generado en los mapas. Si yo quiero, puedo colocarle acá también información del gen y lo ubico con su GPS, su ensamble que acabamos de ver hace poquito acá, ¿sí? Si tiene también rutas metabólicas, así como el reactor, también el KET sirve para ver rutas metabólicas. ¿Sí? ¿Ven? Ahora, tengo más dudas todavía, puedo usar el USC, que es como un MCBI. También me aparece la expresión de gen, sus características, su regulación, sus vías, ¿no? Tengo más dudas, profesor. No sé si realmente esta variante que he encontrado es una variante clínica significativa. No, perfecto. Entonces vete acá al DNA, perdón, al genoma. Acá. Le colocas ClinVar, quieres saber si ClinVar hace variaciones. Y ahí te dibuja todas las probables mutaciones y variantes que existen de ese gen. Y es más, te dice si es que la variante que acabas de encontrar es patogénica o es benigna. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, una forma para los que hicieron su tarea de poder hacer la nomenclatura de las mutaciones que eran prácticas era colocar la mutación aquí en ClinVar y ahí te iba a decir si era patogénica, benigna, qué variante y la nomenclatura. Al costado. ¿Sí? Ok. Entonces volvamos otra vez. Ok. Ahora, otro concepto que tienen que recordar es la penetrancia. ¿Saben qué es eso? ¿No? Ya, lo explicamos rápido. La penetrancia es la capacidad de que esa variante o mutación se exprese, o mejor dicho, aparezca, como han llamado a expresar, que aparezca en una persona. Por darles un ejemplo. Si los que estamos acá sentados somos como 80, ¿sí? Ya no me lo redondo, 100, ¿ok? De los 100, en los 100 nos encuentran que tenemos una mutación en un gen, como el gen, no sé, de FR, y los 100 hacemos la enfermedad, 100 entre 100, 1, ¿sí? Penetrancia de 1 o penetrancia del 100%. Eso quiere decir de que el hecho de que tengamos la mutación y que aparezca la enfermedad tiene una penetrancia completa. El 100% de los afectados con el gen, el 100% hace la enfermedad. ¿Sí? Ahora, si tenemos 100 que tienen la mutación, pero solo 80 personas manifiestan la enfermedad, tiene una penetrancia incompleta, porque solo la manifiestan 80%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces no se olviden ese concepto también porque suele ser pregunta de examen. La aparición de una enfermedad en todas las personas que tengan el gen mutado. ¿Sí? Pues por ejemplo, eso es muy importante. De todas las chicas que están sentadas acá, alguna podría tener el gen BRCA mutado. Pero que lo tengas mutado no
no significa de que a cada 20 a 30 años vas a hacer cáncer de mama o de ovario, porque va a depender de la penetrancia del gen, ¿sí? Si lamentablemente la penetrancia que tienes es de un 100%, ya lo tienes mutado, de acá a 20 años vas a hacer cáncer de mama o de ovario. Pero si la penetrancia no es completa, tienes el gen, pero no necesariamente va a aparecer la enfermedad. ¿De qué va a depender de que aparezca esa enfermedad? De los factores externos, toda la epigenética. Por ejemplo, si fumas, aumentas el riesgo de que aparezca la enfermedad, ¿sí? Si tomas alcohol, aumentas el riesgo de que aparezca la enfermedad. Si has tenido un golpe, un fibroma o algo relacionado desde el punto de vista orgánico-físico en la mama, aumentas el riesgo de que aparezca la enfermedad, ¿sí? ¿Ok? ¿Me dejo entender? Si has tenido tuberculosis mamaria, aumentas el riesgo de que aparezca cáncer más adelante. Todos los factores epigenéticos que pueden aparecer y contribuir a que se exprese ese gen, ¿sí? Ahora, ojo, penetrancia no es lo mismo que expresión, ¿sí? Como ven, penetrancia es que yo tenga el gen mutado y la capacidad que pueda aparecer en esa persona. Pero la expresión es la capacidad de un gen de que realmente se manifieste tal cual. Yo tengo una proteína que codifica para la insulina, se expresa y yo genero insulina, ¿sí? Entonces, expresión no es lo mismo que penetrancia, ¿ok? Es más, ahí dice, ¿no? Expresividad variable. Hay individuos con el mismo genotipo que presentan síntomas en diferentes grados de severidad, ¿sí? A ver, ¿qué puede ser ahí? Fibrosis quística. Hay personas que nacen con fibrosis quística, tienen el gen mutado y no necesariamente hacen una enfermedad severa. ¿Han visto esta película? Creo que ustedes no ven la película, ¿sí? Digo nada. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Ya. Él tenía fibrosis quística, ella también. Él se murió, ella no, perdón. Él se quedó con la enfermedad, ella le hicieron un trasplante de pulmones y se curó, ¿ya? Pero si se dan cuenta, el que tenía peor enfermedad era él, ¿sí? Por lo tanto, su gen tenía más expresividad que el de ella. ¿Ok? Bueno, aparte que estaba relacionado, que estaba infectado y demás, pero sí me entienden, ¿sí? Ahora, la anticipación genética, que es muy importante para ustedes, es si la afectación clínica es grave y el debut se hace más temprano, pues en sucesivas generaciones puede hacer que se expanda mucho más. Por ejemplo, acá está el famoso Huntington. El Huntington es una expansión del triplete CGA, ¿ya? ¿Qué pasa? Que si es que una persona tiene un Huntington, pero un Huntington severo que aparece con su corea, que es su temblor, y viene así, y tiene un hijo, pues obviamente, si la enfermedad es grave y en las siguientes generaciones la aparición es mucho más temprana, a mí me apareció la enfermedad a los 40, pero a mi hijo le apareció a los 25, ¿sí? Quiere decir que aumenta el riesgo de anticipación genética. Cada vez que se genera una generación nueva, va a ser la enfermedad en estadios mucho más tempranos, o sea, antes de los 25 años, los 20, 29, ¿sí me dejan entender? ¿Sí? Listo. Bueno, como les digo, hay muchas formas de buscar información genética. Esto. En los árboles genealógicos, por ejemplo, aquí vamos a pasar rápido, ¿ya? Esto es lo que hemos visto en prácticas, ¿sí? Las normas de estandarización. Por ejemplo, esto es un árbol genealógico, ¿cierto? Padre, madre, muertos, padre afectado, perdón, hijo, pero también padre de alguna forma en la segunda generación, afectado y muerto, ¿sí? Los hijos actuales, los que tienen la enfermedad y los que no, ¿cierto? Ya. Aquí tengo un árbol mucho más largo, donde hay signos de consanguinidad, los puntos que eran portadores, ¿sí? Son portadores de la enfermedad. Acá, por ejemplo, si yo les pongo esta imagen en el examen y les digo, ¿cuántos portadores hay? Ok, cortaré todos los que hay con puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Sí? Probablemente la enfermedad, ¿qué es? ¿Ligada al X o autosómico? Ligada al X. ¿Sí? Porque los autosómicos, recuérdate que no hay portadores. Si eres dominante, haces la enfermedad.
Si es recesivo, se tienen que juntar los dos genes recesivos. ¿Sí? O sea, un patrón de árbol sería parecido a este. ¿Ok? Pero los únicos que generan como portadores son los ligados al X. ¿Por qué? Porque si yo soy mujer, XX, y un X se expresa y el otro se duerme, por el famoso corpúsculo de Bach o la ionización, pues ella no manifiesta la enfermedad, es portadora. ¿Sí? Pero si se la transmite a un hijo, que es XY, el X sí manifiesta y solo le queda el Y no contrapone la enfermedad. Así que este sí va a estar afectado. ¿Sí? La famosa hemofilia, por ejemplo. El varón es el afectado, las madres son las portadoras. ¿Sí? ¿Ok? Yo tengo una pregunta. ¿Existen mujeres que tienen hemofilia? Esa es una buena pregunta. Mira, imagínate, la hemofilia es con un gen dominante. Si lo manifiesta el hijo, enfermedad. ¿Sí? Si la mujer, que es la portadora, se casa con un hombre que es así, con la enfermedad, hay una probabilidad que salga una mujer así o no. ¿Sí? Doctor, usted me ha explicado que si tiene el gen dominante ligado al X, hace la enfermedad. Sí, porque en teoría esto se podría dar, pero si a mí me preguntan, ¿esta va a ser la enfermedad? No, posibilidad de hijas afectadas 0%, porque justamente existe la ionización como aprendieron en biología celular. Uno parcha la función del otro y se comporta como un solo X simple, afectado. ¿Ok? Sigue siendo una portadora. ¿Ok? ¿Me dejé entender? O sea, uno se enfrentaría a este caso y diría, sí, va a tener 100% de hijos afectados porque tiene los dos genes ligados al X. No, pero acá existe la ionización. Entonces, realmente las hijas, 0% de afectación. Pero si sale un hijo, sí podría tener riesgo de afectación. ¿Ok? Ahora, María, la medicina no es el 100% absoluto. Depende de la expresividad del gen y de la penetrancia del gen. Así que no me sorprendería de que por ahí exista un caso raro o un hallazgo clínico de que una mujer así empiece con signos de hemofilia. Claro, depende con el riesgo de expresión del gen. Ahora, a mí me han explicado que 100% no van a manifestar enfermedad, eso es cierto. Pero probablemente si es que aparece una mínima probabilidad de enfermedad, va a depender de qué tan expresivo es. ¿Sí? Pero de todas formas no va a ser tan severo como este. ¿Ok? Porque este sí va a ser afectado, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno, por términos de examen, recuerden solo la primera parte. ¿Ya? Miren, por ejemplo, estos 2 minutos más porque ya no se pasa sobre el tiempo. ¿Ya? Este, por ejemplo, es el famoso árbol genealógico de los reyes de España. ¿Sí? Lo malo de la Europa antigua es que los zares de Rusia, los reyes de España, la raza aria de los alemanes, creían de que la mejor forma de preservar la especie era juntándose entre poderosos, casándose entre poderosos. ¿Sí? Es decir, yo tenía una hija y yo era dueño hacendado de tierras, la hacía casar con otro hombre que también era de una buena familia y luego se iban pasando las casos. Incluso a veces, para evitar que no se pierda la especie, se juntaban entre primos. ¿Sí? O la tía con el sobrino, o el sobrino con la tía. ¿Ok? Aumentando el riesgo más de consanguinidad. ¿Ok? Justamente por eso, los reyes tenían enfermedades raras. ¿Ok? ¿Ven? Por ejemplo, acá está relacionando un cáncer gástrico que aparece en una generación y que se va pasando hacia abajo. ¿Sí? Incluso puedo ver los genes que están mutados y las variantes de cada uno de ellos. Ya esto es más avanzado, pero el punto es que se puede ver. Esto ya lo han visto. ¿El rombo qué es? No definido. ¿Sí? Varón, mujer. Mujer, varón. Y el otro no definido. Situaciones de consulta, cuando no se comprende qué es lo genético, los familiares afectados que están relacionados, afectos que sí son relevantes, o los famosos informes médicos. La herencia monogénica es esto, por ejemplo, lo que decía Mendel, la ley de la uniformidad, la ley de la segregación, ustedes lo pueden revisar después. Los tipos de herencia que están asociados dominante o recesivo, relacionados a la herencia dominante o recesivo, ligado al X dominante, ligado al X recesivo, ligado a la Y, herencia pseudo-autosómica y herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial solo entre quién se puede dar? De la mamá al hijo, ¿sí? Si es que yo tengo un problema de una herencia mitocondrial que me la pasan de la mamá al hijo y yo soy el hijo,
y yo me caso con otra mujer, mis hijos no van a tener la enfermedad porque es mitocondrial. Yo tengo un afectado, lo transmitió mi mamá, pero yo no se lo puedo transmitir a mis hijos. Tendría que transmitirlos mi esposa, pero ella no está afectada, ¿cierto? Los tipos de dominancia, codominancia y bueno, los diagramas de Punnett. No se olviden de que siempre un alelo es el wild type y el mutado es el contrario, ¿sí? Ahí aparece madre portadora, portadores y el enfermo. ¿Ok? Igual, esto lo puedo expresar en números de porcentaje, luego expresar la ley de Hagen-Weinberg. Estos gráficos se los dejo para que analicen. Por ejemplo, un dato sencillo, autosómico recesivo. ¿Ven algo que diga un puntito? No, porque no hay portadores. Otro, los autosómicos recesivos saltan generaciones. Aparecen una, en la siguiente no, y en la otra sí. ¿Por qué? Porque justamente tiene que pasar esto. Si en la primera etapa fueron heterocigotos, la segunda generación no está afectada. La tercera recién podría ser que si se juntan heterocigotos aparezca uno. Entonces, cuando vean, y si les pongo yo un gráfico así, la recesividad, mejor dicho, la recesividad en términos autosómicos salta generaciones. En cambio, la dominancia autosómica no salta generaciones. Miren, todas las generaciones siempre van a tener alguno que tenga el problema. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, el ligado al el ligado al Y, que es el primero que me ha aparecido, siempre el problema va a estar en los varones, porque los varones son los que tienen Y. O sea, si a mí me colocan de frente este gráfico en el examen y me dicen, marca qué es, ligado al Y, todos son varones afectados, ¿cierto? Ahí no hay pierde, ni siquiera tengo que pensar. Si me ponen este gráfico donde empiezan a aparecer los puntitos, hay portadores, este es ligado al X. ¿Sí? De cajón, simplemente me ponen la imagen, puntitos, ligado al X, hay portadores. ¿Sí? Ahora hay que echarse a buscar qué, ¿no? Pero ahí ya te das cuenta de la enfermedad. Y estos son todos varones afectados, esto es hemofilia, de cajón. Tema. Mujeres portadoras, varones afectados, eso es hemofilia, de cajón. ¿Sí? Ojo, pestaña y ceja con este mismo. No dejen de ver este cuadro, porque si yo les planto esa imagen en el examen, no tienen ni por qué pensarlo. ¿Sí? ¿Ok? Y con esto termino. A ver si ponen la hemofilia A. Miren, la hemofilia fue de los reyes de España, ¿ven? ¿Ven cómo se pasaba? Simplemente a veces por juntarse entre ellos, la recesividad aumenta cuando se juntan entre los sanguíneos. Ligado al cromosoma X, pero ojo, aquí sería un ojo un dominante, ¿sí? Por eso, si es que lo tienes, ya no hay portador. ¿Se dan cuenta? Dominante ligado al X. Déjenme si les parece que puedo cambiar. Creo que es más, porque el otro es por ¿listo? Listo, chicos, tomen unos 5 de minutos.